Capítulo que nos toca estudiar de esta carta. Hemos venido estudiando versículo a versículo y ahora estamos abordando el capítulo 4 y vamos a ver estos primeros 9 versículos que nos introducen a un tema muy importante. Quisiera que lo leamos y ustedes lo sigan con su vista en sus Biblias. Filipenses 4, el verso 1. Así que, hermanos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es un tremendo pasaje, 9 versículos que comienzan aquí en el capítulo 4 y nos introducen a un tema de gran importancia, como es el tema de la estabilidad espiritual. La estabilidad espiritual. Este es un tema importante. La iglesia, a manera general, la iglesia de Jesucristo en estos días, es una iglesia muy inestable espiritualmente. Y hablando desde el liderazgo hasta la misma congregación, hasta los mismos hermanos que conforman la iglesia. La iglesia el día de hoy está llena de problemas. La iglesia experimenta muchas ansiedades, experimenta muchas preocupaciones. Las iglesias quieren arreglar sus problemas, quieren de alguna manera solucionar sus problemas y lo hacen tal vez de la manera equivocada, yendo a unas fuentes totalmente equivocadas. Y por eso la iglesia de hoy en día es una iglesia inestable, porque no se ha apoderado de los principios bíblicos necesarios para ser una iglesia estable. Justamente los textos que estamos leyendo aquí tienen que ver con esto. Ahora, suponemos que la iglesia debe ser atacada. Claro que sí, el Señor Jesús lo dijo, en el mundo ustedes van a tener ¿qué? Dice, aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo a sus discípulos y apóstoles que la gente los va a perseguir. Es porque ellos son cristianos, porque profesan la fe de Jesucristo. Ellos incluso podrán hasta quitar la vida de ustedes. Ellos tratarán de hacer lo mismo que me hicieron a mí. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos. Ellos los van a llevar a los tribunales y los van a poner en las prisiones. Entonces, tenemos un mundo hostil. Conocemos esto. La Escritura nos dice, el Señor Jesucristo lo avisó así. Así que es una iglesia que vamos a tener conflicto. Las Escrituras nos advierten una y otra vez para que nosotros estemos atentos. Jesús también, Él dijo, mira, deben ustedes velar y orar. Y eso significa que debemos estar alerta, consciente, que nos vamos a encontrar con todas estas cosas. Y si avanzamos en el Nuevo Testamento, observamos que Pedro y el apóstol Pablo también tenían esta preocupación. Pedro dice que el diablo se mueve como león rugiente buscando a quien devorar. Está hablando de perseguir a los cristianos. La carne también, por así decirlo, acecha a todo aquel que es redimido. ¿Para qué? Para debilitar, para distraerlo. No es el mundo el que nos pone todos los atractivos para el que el cristiano pueda caer. El mundo es atrayente en verdad. Siempre los cristianos entonces
yo no soy un creyente. Pero en una sociedad como la que nosotros vivimos, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, donde podemos declarar nuestro cristianismo, yo soy cristiano y de alguna manera quiero ser aceptado por este mundo, y no quisiera que mi cristianismo afecte las situaciones de mi vida, las relaciones de mi vida, ni mi trabajo. Hoy es más difícil, entonces, poder ser un cristiano comprometido. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es algo sutil. Es algo sutil. Cualquiera profesa hoy en día, soy cristiano, y de una manera sutil, pero no hay compromiso en verdad. Esa es la persecución que tenemos el día de hoy. Y también como cristianos nos enfrentamos a pruebas personales, problemas que nos hacen perder nuestra confianza, problemas que nos hacen entrar tal vez como personas nerviosas, ansiosos, y nos causan una serie de situaciones, preocupaciones, hay dolor, hay sufrimiento, y muchas cosas. Como cristianos tenemos problemas aún en nuestros matrimonios, en nuestras familias, hay luchas, hay batallas, hay dilemas, y estamos allí buscando alguna solución. Luchamos aún en nuestras propias vidas con la tentación que acecha día a día, el pecado que está allí a la puerta. El mundo es muy astuto para seducirnos de mil y un maneras. Y la carne es vulnerable y el diablo está como león rugiente, es agresivo, ¿ves? Hay muchas batallas que nosotros tenemos que estar allí y debemos permanecer estables. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene aquí en estos 9 versículos. Si nosotros estamos pensando que la iglesia de Filipos es una iglesia ejemplar, bueno, estamos un poco equivocados. Es cierto que estos hermanos de Filipos tuvieron un vínculo especial con el apóstol Pablo. Ellos tenían una relación muy especial, muy íntima con el apóstol Pablo. Eso no hay duda, lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Es cierto que ellos habían compartido su necesidad con el apóstol Pablo. Pablo había tenido una necesidad en cuanto a ser sostenido en la obra misionera y ellos participaron y fueron los únicos. Ustedes han sido los únicos que han participado conmigo en esto de dar y recibir. Es cierto que ellos tenían un anhelo apasionado de comunión con ellos, ¿ves? Es decir, había una buena relación entre ellos, había una profunda preocupación de unos hacia otros, de Pablo hacia la iglesia y de la iglesia hacia el apóstol Pablo. Pero eso no significa que la iglesia de Filipos era en todos los aspectos todo lo que debía ser. Y vemos que esta iglesia también tenía inestabilidad. En esta iglesia filipense había inestabilidad. De hecho, leyendo a través de la carta a los filipenses hasta donde nosotros ya hemos venido estudiando hasta el último capítulo 3 que hemos avanzado, hemos observado indicios claros de inestabilidad en la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Bueno, había problemas, había egoísmo en gran parte de los hermanos ahí en la iglesia, había interés propio en algunos congregados. Había gente que había tropezado y caído en una inestabilidad espiritual. Había gente que tenía vanidad y orgullo y estaban más preocupados por las cosas propias que por las vidas de los demás. Ellos no tenían la mente de Cristo. También sabemos que algunos conflictos grandes estaban sucediendo en la iglesia, ¿no? de gran proporción, ¿no? Gran proporción. Eso lo vamos a ver en los versículos 2 y 3 en las próximas semanas que vamos a abarcar estos textos, porque 2 mujeres, al parecer, pudieron haber liderado algunas facciones, divisiones, y que la iglesia seguramente se estaba abriendo, dividiendo. Así que tuvieron un intenso desacuerdo allí, ¿ves? Había una pelea allí, y 2 mujeres que no podían ponerse de acuerdo, y seguramente esto ocasionó problemas. ¿Por qué? Porque eran 2 mujeres prominentes en la iglesia, ¿ves? Y Pablo tiene que requerir a hermanos, mencionar nombres de personas que traten este asunto, lo que quiere decir que el liderazgo tampoco lo había hecho correctamente. El liderazgo no había arreglado un problema como este, no había lidiado un problema como este. Entonces vemos a la iglesia filipense también con inestabilidad en algunas áreas de su vida.
así como hubo tropiezos y alguna inestabilidad en el liderazgo, así como lo hubo también en la congregación. Es obvio que hubo cierta depresión en la iglesia, alguna tristeza tal vez infundada, cierta dureza de espíritu, cierta ansiedad, algún fracaso en tomar en serio la oración. Entonces, habían algunas mentes atribuladas allí, hermanos atribulados. Había algunas mentes que estaban llenas de cosas equivocadas y que necesitaban pensar las cosas correctas y ponerlas en su mente. Había algunos hermanos que no estaban confiando totalmente en Dios. Habían algunas personas que no estaban agradecidas. Todo esto decimos porque esto es lo que comunica el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. ¿Ves? Es una iglesia como todas las iglesias. Habían los hermanos en todos los niveles de estabilidad espiritual, todos los niveles espirituales. Seguramente aquellos que recién comenzaban la vida cristiana o no habían crecido y en grados iban avanzando. Y Pablo estaba profundamente preocupado por la estabilidad de esta congregación. Pero no solamente Pablo nos hace saber que en su corazón había preocupación por una iglesia. Nosotros podemos observar también en Juan capítulo 21 que el Señor Jesucristo tenía preocupación también por la iglesia que pronto se iba a formar el día de Pentecostés. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús restauró al apóstol Pedro? Y 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Ahí lo restauró al servicio, ¿ves? Lo puso de nuevo al servicio para que sirva a las ovejas de él. Pero luego Pedro pregunta otras cosas del discípulo Juan y Jesús le dice: ¿y qué de él? Sígueme tú a mí, sigue tú el camino, sé fuerte. Y luego le da una descripción futurista de cómo es que él iba a morir, lo que él iba a padecer, lo que iba a morir, lo que muestra que el Señor Jesucristo estaba preocupado por la fortaleza, por la estabilidad de sus discípulos. Y de alguna manera está advirtiéndole lo que le va a suceder a él, está anticipándole su muerte. En Mateo 10, Jesús también de alguna manera anticipa las dificultades, anticipa las persecuciones que van a tener los discípulos. Repetidamente Él les enseñó de la debilidad de la carne, de la debilidad de su fe. Les dijo: ustedes son hombres de poca fe. Continuamente Él estuvo hablando de esto. De alguna manera quería instruirlos, aislarlos de la inestabilidad espiritual que iba a venir tal vez al futuro. Eso es lo que observamos en la Escritura. En todo el Nuevo Testamento observamos esta preocupación. Y todo esto, este mensaje necesita ser dirigido hacia nosotros, la iglesia del día de hoy. Porque hoy en día, si vemos a la iglesia de manera general, vemos que la iglesia también es inestable. El liderazgo es inestable, entonces las congregaciones también son inestables. Y lamentablemente las iglesias hoy están tratando de apuntalarse de algunas cosas equivocadas, lamentablemente. Bien, durante estas semanas vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo nos va a hablar y a enseñar sobre algunos principios de la estabilidad espiritual. Es un tema importantísimo para nosotros. Cuando el apóstol Pedro habla de los falsos maestros, habla de los agentes de Satanás, que son estos falsos maestros. Mira lo que dice segunda de Pedro 2:14. Segunda carta de Pedro 2:14. Él dice así. Él dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y esto es lo que nos interesa. De esto dice: seducen a las almas inconstantes. ¿Ves? Seducen a las almas inconstantes. ¿Se da cuenta? Lo que es inconstante es a los inestables. A ellos seducen. ¿Ves? Ellos son los que van a ser seducidos, a los que son inconstantes. Y eso nos hace ver entonces que nosotros tenemos un deber pastoral de alguna manera advertir, proteger a las almas. Ese es el deseo de todo líder cristiano, de todo pastor. ¿Por qué el apóstol Pablo advirtió a los hermanos allí en Éfeso con su ministerio con lágrimas durante 3 años? ¿Cómo así él hizo eso?
porque él tenía esta preocupación, él quería advertir, él quería que la iglesia sea una iglesia que no sea inestable, que avance en el crecimiento espiritual. No quería que sea una iglesia inestable. Hermanos inestables, la iglesia en general va a ser inestable. El apóstol Santiago también habla de los que son espiritualmente inestables. Esos son los de doble ánimo, dice, ¿ves? Es como si tuviesen una doble voluntad. Ellos están vacilando en tomar las decisiones. No saben bien lo que están creyendo. No saben bien lo que es correcto. Y no pueden tomar decisiones. Están vacilando en la duda y la fe. Esos son espiritualmente inestables. Y lo señala Santiago y nos hace ver que está preocupado por eso. Porque no están enfocados en el carácter de Dios al grado en que lo puedan entender de verdad. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, también observamos esta misma preocupación por la inestabilidad del pueblo de Dios. Observemos, vamos a Génesis 49:3. Génesis 49:3. Aquí vamos a ver a Jacob cómo reúne a todos sus hijos porque él va a dejar su legado. Y él va a dejar su legado, pero va de alguna manera a profetizar cosas en cada uno de sus hijos. Y en Génesis 49:3, mira lo que dice. Habla del primer hijo, que es el primogénito, ¿no? Era una bendición especial el primer hijo, y dice así, Rubén, dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Dice, principal en dignidad, principal en poder. Vaya, qué declaración, ¿no? Qué declaración. Como primogénito tiene derecho a la herencia. Es un gran privilegio, una gran oportunidad para este hijo de Jacob, ¿no? Que es Rubén. Pero mira lo que pasó en el versículo 4, dice, impetuoso. ¿Sabes lo que significa impetuoso? Significa inestable. Inestable, ¿ves? Dice, inestable como las aguas. ¿Ves? Porque el agua está de un lado para otro, se va, dice. Impetuoso como las aguas, dice, no serás el principal. Es decir, no vas a tener la preeminencia, ¿no? como primogénito. Lo has perdido, ¿ves? Has caído de esa bendición, lo has perdido. No tendrás la preeminencia. ¿Quién lo descalificó a Rubén? ¿Qué fue lo que lo descalificó a Rubén? Su inestabilidad espiritual. Eso es lo que lo ha descalificado. Rubén tenía un gran privilegio, un gran potencial, una gran oportunidad, un gran privilegio, y lo perdió todo porque era inestable como el agua. Así lo dice su padre Jacob. Y específicamente, ¿qué fue lo que él hizo? Mira el verso 4, lo que sigue diciendo. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Él cometió fornicación con la concubina de su padre. ¿Ves? Él era un fornicador, una demostración de inestabilidad espiritual. Y él fue descalificado y su padre dijo, bueno, no vas a tener la preeminencia. No vas a tener los privilegios de aquel hijo que es primero. ¿Ves? Entonces la inestabilidad espiritual, vemos que es un descalificador para muchas cosas en nosotros. La inestabilidad espiritual es una decepción para todos, ser inestables. Creo que ni a usted ni a mí no nos gusta ser inestables espiritualmente. Nadie quisiera caer en una falsa doctrina por ser inestable, ¿ves? Nadie quisiera caer en una falsa doctrina. No quisiéramos caer en juicios. No quisiéramos caer en momentos de depresión, ser aplastados, ¿no? No queremos caer en el pecado, caer en la tentación. Creo que todos, en un momento de cordura espiritual, todos decimos y nos aferramos al deseo de querer ser estables espiritualmente. Y seguramente es el deseo que usted tiene en el corazón, como yo lo tengo. Todo cristiano, el Espíritu Santo nos empuja a esto. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser espiritualmente estables? ¿Cómo usted llega a ser espiritualmente estable? ¿Cómo llego yo a ser espiritualmente estable? Bueno, la estabilidad espiritual podemos equiparar con la madurez espiritual. Podemos comparar con la santidad. ¿Ves?
Eso tiene que ver con ser espiritualmente estables. Es decir, que yo sea fuerte espiritualmente. No es que en la mañana soy un gigante, ¿no?, espiritual, pero en la tarde ahí estoy deprimido, en el suelo, ¿no?, desconsolado. Esa es una inestabilidad. Es decir, estoy bien y de pronto me caí después de un par de horas, ¿no? Y hay muchos cristianos que están viviendo de esa manera, ¿no? Son como las olas, ¿no?, del mar. En un momento están bien y de pronto ya están mal espiritualmente, están por los suelos, están deprimidos. Y seguramente en el corazón de Dios hay mucha preocupación al ver la iglesia de hoy en esta tremenda inestabilidad. Vacilamos por todo lugar, aún hablando teológicamente hay tanto de esto, ¿no? ¿Cómo podemos ser estables entonces? ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos superar eso de las altas y las bajas, las subidas y las bajadas, ¿no? Y quedarnos en una línea uniforme, sea lo que sea que nos suceda, nos mantengamos en una línea uniforme? Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo va a enseñarnos en las próximas semanas, justamente esto, en estos 9 versículos. Esta mañana solamente quisiera introducirnos en este tema y revisar un poco el versículo 1. Observa lo que dice. Estamos en Filipenses capítulo 4 y el verso 1, que dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay un verbo que domina aquí toda esta oración en este versículo 1, y que domina no solamente la oración, sino todos los 9 versículos, porque contiene allí lo importante. Y el verbo es ese que dice: estad firmes, estad así firmes. Es decir, permanecer firmes en el Señor. Esta es la estabilidad espiritual, ¿ves? Y Pablo comienza así, diciendo: oye, deben permanecer firmes. Pablo sabía lo que estaba viviendo la iglesia de Filipos. Pablo sabía que ellos necesitaban esta exhortación, necesitaban este verbo aquí, que lo escribe el apóstol Pablo, que es tan importante y tiene que ver y le da sentido a estos 9 versículos. Él sabía lo que estaba viviendo esta congregación. Mira en el capítulo 1 y el versículo 28. Mira lo que estaban viviendo. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Dice: más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Estaban siendo perseguidos. Pablo sabía que ellos estaban siendo perseguidos, ¿ves? Pablo sabía que ellos estaban sufriendo. Por eso necesitaban estos principios de estabilidad espiritual. Mira lo que dice el versículo 29, allí en Filipenses 1:29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que Pablo sabía de lo que ellos estaban sufriendo, ¿ves? Y era severo este sufrimiento. Mira el verso 30, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, Pablo era el objeto de persecución, estaba en la cárcel. Y él dice: lo mismo ustedes van a sufrir, ¿ves? Así que Pablo sabía que ellos estaban siendo vulnerables a una inestabilidad espiritual en ese momento que le escribe la carta. Y parece que no todos en la iglesia de Filipos tenían la misma mente. No todos tenían la misma mente. Mira capítulo 2 y el verso 2, versos que ya nosotros estudiamos. Dice: completad mi gozo, dice. Y mira cómo él repite, es la misma idea. Dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tengan una misma mente. ¿Por qué lo dice? Porque muchos no estaban teniendo una misma mente. Si regresamos al capítulo 1, verso 27, mira lo que sigue diciendo. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, mira, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Así que Pablo sabía la situación de los hermanos filipenses, sabían que estaban siendo vulnerables a la inestabilidad espiritual.
Así que Pablo va a poner principios importantísimos de la estabilidad espiritual. Ahora es obvio que en esta iglesia hubo un desacuerdo, allí a manera de iglesia, hubo una disensión en la iglesia, ¿sí ves? Y tenían problemas grandes, ¿no? Seguramente hubo tentación, cuando hubo problemas con estas dos hermanas, ya no solamente era la cuestión de la persecución de afuera, sino que ahora era interno. La tentación estuvo allí a los hermanos seguramente para tomar un lugar, una posición u otra posición. También hubo un espíritu inconforme. ¿Recuerdan cuando estudiábamos allí en Filipenses 2:14? Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, lo que significa que muchos hacían las cosas quejándose, ¿ves? Y entonces Pablo tiene que hablar sobre eso. ¿Para qué? Bueno, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, las cosas no marchaban en la iglesia filipense como debían marchar en verdad. Hubo quejas, hubo discusiones, necesitaban comenzar a regocijarse porque algunos estaban tristes. Y Pablo algunas veces tiene que hablar en esta carta del regocijo, de alegrarse. Dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo tenía que decir todas estas cosas. También ellos se estaban encontrando con algunos enemigos, que es lo que estudiamos las últimas semanas. ¿Qué enemigos se estaban encontrando? Pablo dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes eran estos enemigos de la cruz de Cristo? Estudiamos los judaizantes y algún grupo de libertinos tal vez, cuyo Dios es su apetito, dice Pablo, y cuya gloria es su vergüenza. Y luego vamos a los últimos versículos de Filipenses capítulo 3, en los versículos 19, 20, y observamos allí también algo interesante, que nos habla de que ellos habían fijado sus mentes en las cosas terrenales. Y Pablo tiene que decirles, oye, nosotros somos del cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces entra aquí al capítulo 4, va al versículo 1 y lo primero que dice, ¿ves? Lo primero que él va a decir es justamente lo que dice aquí, estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Qué interesante, estad así firmes en el Señor. No es la primera vez que dice el apóstol Pablo, no es la primera vez que dice esto el apóstol Pablo. Capítulo 1, verso 27, ya lo dijo, esa es la primera vez. Dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y ahora en el versículo 1, otra vez lo dice, estad así firmes en el Señor. Es la segunda vez que menciona que deben permanecer firmes. Y este es un verbo aquí griego, ese de estar firmes es esteco, y es un imperativo, ¿no? Es un imperativo, por lo tanto, como es un imperativo, es un mandato. Es una palabra militar, más o menos, que significa párate firme, párate firme, ponte de pie, debes estar firme. Está hablando en medio de los militares en medio de una batalla. Eso es lo que significa. Significa mantén tu posición mientras estás bajo ataque. Mantente firme en la posición mientras estás en esta batalla, en este ataque. Significa lo que vimos en una ocasión en Efesios capítulo 6, que Pablo dice que estamos en una guerra espiritual. Y en medio de esta guerra espiritual, dice, todo creyente debe tener justamente la armadura espiritual, ¿ves? Para poder detener las artimañas del diablo. Entonces ahí Pablo está diciendo, párate firme. Oye, cristiano, no importa lo que venga. Filipenses, no importa lo que venga, tienes que pararte firme. No te debes desmoronar bajo la persecución, ¿ves? Bajo la persecución. No debes desmoronarte bajo las pruebas. Tienes tentación, no debes desmoronarte. Hay pecado que te asedia, no debes desmoronarte. Aun cuando has pecado, dice, no debes desmoronarte. Debes mantenerte firme, espiritualmente estable. Si hay pecado, hay que confesar el pecado, ¿no? Pero a eso se refiere, a ir a la presencia, a mantenerse firme en el Señor.
Eso es estar espiritualmente estable. Y este es un mandamiento, porque así lo eleva el apóstol Pablo a nivel de mandamiento. Tal vez el día de hoy nosotros hemos suavizado, ¿no?, nuestra visión del punto de vista de Dios, de los mandatos, que ya no son órdenes para nosotros. Para muchos cristianos esto resulta ser algo que yo debo decidir, ¿no? Es como un consejo que nos da el apóstol Pablo. Y el cristianismo hoy en día lo está viendo de una manera equivocada. Ya no son órdenes los mandatos de Dios para el creyente, ¿ves? Y eso es un problema grande. Pero Pablo dice, este es un mandato. Y el mandato viene de Dios, no es de Pablo. Pablo no está inventándose eso. Esto viene de Dios, es Él, es su voz. Y lo hace a través del Espíritu Santo, y como medio lo utiliza el apóstol Pablo para hablar y decir al creyente, eso es lo que quiero que haga. Quiero que te mantengas firme. Quiero que te mantengas firme. Es una orden. Y eso viene de Dios. Hace algunas décadas atrás, mira lo que escribió Tozer cuando él vivía en su generación, lo que él escribió de la gente que vivía en su tiempo, que no ha cambiado al día de hoy, algunas décadas atrás. Él dice así, Tozer, dice, he estado evaluando la iglesia por un largo tiempo y mi conclusión es básicamente que la iglesia se aburre cortésmente con Dios. Se aburre cortésmente con Dios. Vaya la evaluación de Tozer sobre el cristianismo en sus días. Y sigue diciendo así, ¿no?, hablando de Jesús, dice, esperas que te entretenga, esperas que haga algo que atraiga tu atención y deslumbrar tus emociones, porque si todo lo que se hace es hablar de Dios, te aburrirás. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Si uno llega a aburrirse de Dios el día de hoy, oye, esa es una actitud blasfema, ¿ves? Como creyente. Esa es una actitud blasfema. Y claro, una actitud blasfema como eso va a producir esa clase de apatía, de que ya el mandato no lo vea como un mandato, sino que lo veo como una sugerencia de Dios. Ese voy a ver si lo hago o no. ¿Ves? Una apatía así solamente puede llegar a una conclusión y producir algo como eso. No verlo como un mandato de Dios. ¿Podemos tú y yo retomar de alguna manera esta realidad de que nuestro Dios soberano nos está mandando a permanecer firmes? ¿Podemos retomar esto de alguna manera? Sí lo podemos hacer, porque en el mandato de Dios está inherentemente el poder para obedecerlo. ¿Ves? No es que Él nos dice, haz esto, y no nos da la capacidad para hacerlo. Si Él nos ordena hacer algo es porque nos da el poder para hacerlo. Inherentemente en el mandamiento, en el mandato de Dios, está también suministrada ese Espíritu de Dios, que es el poder del Espíritu Santo para que podamos nosotros obedecer. Por eso nos da órdenes, por eso nos da mandatos. ¿Ves? Humanamente no lo podemos hacer, lo vemos imposible, pero cuando Él nos da una orden es que Él inherentemente nos capacita para obedecerlo, para hacer eso una realidad. Y Pablo quiere plantar este mandato en nuestra mente. Al menos lo hace con los hermanos de Filipos y lo hace también con nosotros. ¿Por qué? Porque viene de Dios. ¿Quién lo exige? Pablo no, lo exige Dios, el Santo, el Todopoderoso, el Soberano, el glorioso Dios. Él es el que está mandando esto. Y Él dice, párate firme. ¿Ves? Veamos un poco el contexto, cómo comienza aquí el versículo 1. Dice, así que, comienza este versículo 1, así que. Bueno, ya sabemos que este así que se lo puede reemplazar por lo tanto. Es como una deducción de ¿qué? De algo que se ha venido hablando anteriormente durante todo el capítulo 3. Lo hemos estudiado en las semanas anteriores. Es decir, que lo que va a hablar el apóstol Pablo está basado, está sustentado en lo que se ha venido hablando en todo el capítulo 3. Y nosotros podríamos resumirlo, usted seguramente lo sabe, lo hemos repetido todos los domingos aquí. ¿Cuál fue el tema del capítulo pasado? Y veníamos persiguiendo, ¿qué? El premio. ¿Ves? Persiguiendo el premio. Estamos persiguiendo, ¿qué? La semejanza del Hijo de Dios.
Estamos esperando ese llamado glorioso de Dios en Cristo Jesús. ¿Ves? Estamos esperando ese día cuando nosotros como ciudadanos celestiales nos encontremos con el Señor cara a cara y nos transforme con su cuerpo de gloria. Entonces dice, por lo tanto, o así que, estad firmes. Eso es lo que está diciendo, ¿ves? Todo lo que ha venido hablando Pablo en el capítulo 3, todo eso de perseguir el premio, de seguir la semejanza de Cristo, dice, bueno, estad así firmes. Cristo ha estado firme durante su ministerio en esta tierra. ¿Alguna vez vaciló el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en esta tierra? No, nunca vaciló. Al menos nunca observamos en la Escritura eso. ¿Alguna vez tuvo que comprometer la verdad del Señor Jesucristo? No. ¿Alguna vez pecó el Señor Jesucristo? Y rotundamente decimos que no. Él no conoció pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Él es sin pecado. Él es el sumo sacerdote perfecto, fue la lectura de hace un momento. Jesucristo, Él es el modelo. Él se mantuvo firme contra todo el mundo y nunca violó un mandamiento de Dios. No, nunca violó un mandamiento de Dios. ¿Fue perseguido el Señor Jesucristo? Sí, fue perseguido. ¿Decayó el Señor Jesucristo? Nunca decayó a la persecución. ¿Fue tentado? Claro que fue tentado. ¿Pero Él cayó en pecado? No, no cayó en pecado. Fue sometido a todo tipo de pruebas en esta vida, pero Él se derrumbó por las pruebas en la vida, se derrumbó, se lo vio allí cabizbajo y decayó y todo eso. No lo observamos así en las Escrituras. ¿Ves? ¿Buscó alguna solución humana, algún problema que Jesús no podía resolverlo? Nunca vimos echar mano, ¿ves? de alguna situación humana. Él se mantuvo firme. Y como Cristo es el premio, Cristo es la meta, ¿ves? De nuestra vida, ya que somos ciudadanos nosotros del cielo, y algún día vamos a ser como Él, esa es la promesa que hemos estudiado en el capítulo 3, y ese es el deseo que tú y yo tenemos, ese deseo de ser como Él, ser semejantes a Él. Por lo tanto, debemos hacer lo que Él hizo. ¿Y qué Él hizo? Él estuvo firme. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar firmes. Entonces Dios dice, quédate firme, permanece firme. Es lo primero que observamos aquí, ¿ves? Así que, ¿no? Debemos estar firmes. Entonces, lo primero que observamos aquí es que debemos estar firmes, es un mandato de Dios. Párate firme, sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, párate firme. Y la segunda cosa que notamos, tal vez es el espíritu pastoral del apóstol Pablo, no solamente con los Filipos, lo vemos en muchas de sus cartas con otras iglesias, pero aquí lo notamos de una manera muy clara, ¿no? De una manera muy clara, porque él va a dar una orden. Recuerden, esta es una exhortación. Pablo no va a decir, oiga, si ustedes pueden estar firmes. No, él está dando una orden, es una exhortación, viene de Dios. Recuerda que él está hablando como el mensajero de Dios. Y Él les va a dar una orden, y la orden es, párate firme, ¿ves? Así que es una orden directa, fuerte, de tipo militar, pero a la vez, mírala cómo está adornada esta orden, esta exhortación, este mandato. Si podemos leer todo el versículo 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y termina todavía, amados. Vaya, qué impresionante el apóstol Pablo, cómo él habla, y varias veces cómo manifiesta allí amor hacia ellos. Creemos que el apóstol Pablo son palabras artificiales. Esto sabemos que no son palabras artificiales, que está manipulando el apóstol Pablo para que puedan escuchar esa exhortación y la puedan obedecer. Él no estaba manipulando allí. Hemos visto a través de la carta, desde el capítulo 1, cómo él manifiesta palabras de amor para los hermanos filipenses. Y es interesante cómo les dice a ellos, hermanos míos amados, hermanos míos amados. Esa palabra amados es la palabra agapetos, es una palabra fuerte para el amor, fuerte. Y eso significa
único en su especie, es decir, especialmente amado. Eso es lo que significa, especialmente amado. Él está diciendo, hermanos míos, especialmente amados, amados míos, es lo que él está diciendo. ¿Ves? Es algo, no es superficial, es algo muy profundo. ¿Ves? Aquí vemos al corazón del apóstol Pablo abierto y manifestando justamente su amor hacia ellos. Es una manera especial y única como los había amado. No es nuevo, no son palabras nuevas del apóstol, ya la hemos escuchado. Mira, Filipenses 1:8, mira lo que dice. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ves? Él no está mintiendo acá, el apóstol Pablo. En los versículos 23 y 25, no lo vamos a leer por tiempo, él dice, prefiero partir e ir al cielo, pero ¿sabes qué? Yo veo que ustedes tienen una gran necesidad, así que por la causa de la obra y del servicio a ustedes, yo voy a quedarme aquí en esta tierra, pero si fuese por la bendición más grande, estaría ya rápido, moriría y estaría en la presencia del Señor. ¿Qué significan estas palabras? Que Él los amaba profundamente. Y Pablo reconoce que hay una reciprocidad en el amor, ¿no? En el capítulo 4 y el verso 15, mira, capítulo 4, verso 15, esto va a ser objeto de estudio futuro, dice, capítulo 4 y el versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ves? Solo ustedes me ayudaron, le dice, nadie más lo hizo. ¿Ves? Pablo los ama y vemos la retribución de los filipenses también al apóstol Pablo, y vemos que hay un vínculo allí, hay un lazo de amor, que no le impide el apóstol Pablo entonces decirle este mandamiento, ¿no? de forma grotesca o grosera. Hay un lazo de amor que le invita a dar esta orden, pero lo hace de una manera amorosa, es amable. Así es como lo hace el apóstol Pablo, ¿no? Pero por el amor que tenía a ellos, no le impide decirles sobre este mandamiento de estar firmes. Los amaba demasiado como para no decirles, manténganse firmes. Tenía que decirles. Eso es amor, ¿no? Tenía que darles la exhortación. Era necesario para sus vidas espirituales, para su estabilidad espiritual y el de la iglesia. Era importante. Se está demostrando que me preocupo por ustedes, los amo a ustedes, porque me preocupo por ustedes es que se los digo a ustedes. No es lo mismo que le decimos a nuestros hijos, oye, no hagas esto, y te digo esto porque te amo, te digo, para que no te ocurran estas cosas. Eso lo decimos una y otra vez a nuestros hijos. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Los ama tanto y por eso les digo yo, les doy esta exhortación de Dios. Hermanos míos amados, y dice, y deseados, es la siguiente palabra que está aquí en el versículo, y deseados. Esta palabra está expresando de alguna manera un profundo dolor de la separación. Es decir, ellos habían separados por diferentes motivos. Pablo estaba en una cárcel en Roma. Los filipenses estaban en un lugar totalmente diferente. Estaban separados y él dice, deseados. Es decir, porque internamente su corazón, de lo profundo de su ser, él deseaba estar con ellos, los deseaba, los amaba y también los deseaba. ¿Ves? Pablo podemos decirle, es un hombre muy inteligente, dotado de una teología tremenda, pero también podemos decir del apóstol Pablo que él tenía una profunda pasión y una capacidad de poder amar a la gente a ese nivel. ¿Ves? Que muchos de nosotros no llegamos a hacerlo. Él sintió profundamente el dolor de estar separados. ¿Por qué? Porque ellos eran su gran amor, dice, amados míos, ¿no? Hermanos míos amados, ellos eran su gran amor. No solamente eran su gran amor, mira lo que sigue diciendo el texto, gozo, dice, y gozo mío, gozo y corona mía va a decir, pero es gozo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando les dice que ellos son su gozo? ¿Cómo es que Pablo tuvo gozo? Ellos le traían gozo. ¿De dónde sacó gozo el apóstol Pablo? Oye, no lo sacó de las circunstancias de su vida,
porque él estaba en la cárcel de Roma, él estaba allí con algunas cadenas, estaban con la crítica de muchos otros líderes religiosos sobre él allí en la cárcel de Roma. No pudo haber sacado su gozo allí de las circunstancias de su vida, no. ¿De dónde lo sacó? De esa gente, de los hermanos de Filipos. Él encontró su gozo en los hermanos filipenses porque lo amaban y él también los amaba a ellos. Entonces encontró su gozo en el rebaño de Dios. Dice, ustedes son mi gozo. Ustedes, hermanos filipenses, son mi alegría, mi gozo. Y no es un gozo que tiene que ver con las circunstancias, sino de ellos. Lo mismo le dijo a los hermanos de Tesalónica. Mira la carta a los tesalonicenses, si avanzamos un poquito más, primera carta a los tesalonicenses 2:19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Dice, o corona de que me gloríe. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y mira el verso 20, dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué interesante, es lo mismo que está diciendo a los filipenses. Ustedes son, dice, mi gozo, y dice, ¿y qué más? Y mi corona, mi gloria y mi gozo. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Ahora son mi gozo. Estas palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses lo está diciendo en el contexto de la segunda venida de Cristo. Lo dice el verso 19. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En el contexto de su venida. Quiere decir que para Pablo los hermanos de Tesalónica eran su gozo actual. Y dice, y serán mi gozo supremo cuando los vea en la presencia de nuestro Cristo. ¿Cuál era el gozo? La salvación que ellos habían alcanzado. ¿Ves? Había gozo en la salvación que ellos habían alcanzado. ¿Cuál es el gozo para Pablo? Ver crecerlos a los hermanos tesalonicenses, ver crecer a los hermanos filipenses. Ahí estaba el gozo del apóstol Pablo, ¿ves? Ahí estaba el gozo del apóstol Pablo. Es interesante, ¿ves? Les está de alguna manera exhortando cariñosamente. Y luego les dice, corona mía, gozo mío y corona mía. Esa es una gran declaración, decir corona mía. Bueno, no es una corona de un rey, la palabra que está aquí en el idioma original es estéfanos, es una guirnalda de laurel, que era lo que se conocía, una guirnalda de laurel, ¿no? En la cultura en ese tiempo habían dos personas que podían ser de alguna manera coronadas o premiadas con esta guirnalda, ¿no?, de laurel. Una de ellas era un atleta que iba a una competición, una carrera, y si él ganaba esa carrera, al final pues le iban a premiar con esta corona de laurel. Este es el estéfanos. Pablo hace referencia a cómo algunos corredores compiten por una corona corruptible, ¿no? Esa es la corona de laurel. Pero había otra persona que podía recibir esta corona de laurel. Y era una persona cuando iba a ser honrada por sus amigos, por sus compañeros. Entonces hacían una gran reunión, una gran fiesta. Y esta persona que iba a ser honrada era el invitado de honor para ellos. Y en medio de todos le hacían este reconocimiento y le ponían esta corona de laurel a esta persona. ¿Qué quiere decir entonces el apóstol Pablo cuando les dice a los filipenses y a los tesalonicenses, ustedes son mi corona, ustedes son mi corona? ¿Qué quiere decir cuando les dice, ustedes son mi recompensa? Es interesante, porque una corona es una recompensa. La corona es un trofeo, ¿verdad? Y el trofeo, en cierto sentido, está hablando de una vida fructífera de una persona. Si alguien gana un trofeo, pues dice, él se ha esforzado en algo, ha tenido una vida fructífera en tal cosa, ¿ves? Si tú eres un corredor, si eres un atleta y ganas una competencia y eres coronado, recibes el trofeo, la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú verdaderamente tuviste una vida fructífera atléticamente y por eso has ganado este trofeo, ¿ves? Entonces, la recompensa dice de una vida efectiva. La recompensa habla de una vida efectiva. De eso habla la corona. Para el apóstol Pablo era un gran elogio, ¿ves?
Lo que la afirmación de Pablo da a estas personas amadas es justo lo que le dijo a los corintios cuando le dijo: ustedes son el sello de mi apostolado. Es decir, si hay una validación que alguien puede hacer de mí, de que soy un apóstol, ustedes, hermanos de Corinto, lo son. ¿Por qué? Porque ustedes son una iglesia de Cristo, han sido salvos, entonces la validación de mi ministerio son ustedes. Y es lo mismo que está diciendo a los hermanos filipenses, ¿ves? Es decir, que la corona que eran ellos, para el apóstol Pablo, es que la validación de su ministerio estaba justamente en todo este pueblo filipense. Todo este pueblo filipense. Quiere decir que el apóstol Pablo había hecho una obra correcta, había predicado el evangelio, había sembrado la semilla, había tenido fruto, unos eran salvos y estaban creciendo en el camino del Señor. Entonces, una corona habla de eso. Y Pablo dice: ustedes son mi corona. Está hablando de la validación entonces de su propio ministerio. Y luego termina el versículo 1 con la palabra amados, ¿no? Como que cierra con broche de oro y diciendo amados. Y es interesante porque sigue hablando del amor que les tiene a ellos. Ellos son la fuente de gozo, ellos son la fuente de la recompensa. Ellos son la fuente de la recompensa, por eso hay gozo en el apóstol Pablo, y termina diciéndoles que los amaba, ¿no? A ellos los amaba muchísimo. Este gozo del apóstol Pablo no se encuentra en las circunstancias, nunca lo vamos a encontrar aquí de esta manera, ¿ves? Sino en el fruto del ministerio. Eso es lo que vemos, en el fruto del ministerio. Se convierte en la corona de laurel, ¿ves? Entonces la afirmación de la vida de cualquier hombre, mira, la afirmación o la validación de la vida de cualquier persona, ¿ves? No son las placas que le entreguen, no son los trofeos y placas que le entreguen a esa persona, sino que es la validación. Son aquellas personas a las que Dios les puso ahí en su camino para bendecirlas con su servicio, con su ministerio. Es interesante lo que nos muestra Pablo aquí. Así que él está bañado de un amor profundo y está muy emotivo el apóstol Pablo, y les da un tremendo mandamiento y les dice: párate firme, levántate, dice, permanece firme en el Señor. Y lo dice de una manera cálida también, pero a la vez es firmeza. Amados míos, hermanos, párate firme, ¿ves? Amados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo está queriendo la vida espiritual nuestra que esté estable. Quiere estabilidad espiritual para nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo alcanzo esta vida espiritual? ¿Cómo logro esto? Y esto nos lleva al versículo 1, la única palabra que no la hemos tocado, que dice así, ¿ves? Así, aquí en Filipenses, capítulo 4, dice, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí esta palabra, estad así, esta no la hemos tocado, pero aquí está. ¿Cómo? ¿Cómo podemos alcanzar esta estabilidad espiritual? Y aquí nos responde, dice así. ¿Qué significa así? Dice de esta manera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira, estad de esta manera firmes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que te mantengas firmes de esta manera, hermanos de Filipos, hermanos de comunidad de Berea. Y luego, del versículo 2 al versículo 9, comienza a explicar cómo es que debe mantenerse firme. ¿Cuáles son esas maneras de mantenerse estable y firmes? ¿Ves? Versículos 2 al 9. Esos son principios prácticos, básicos para la estabilidad espiritual. ¿Ves? ¿Quieres ser un cristiano espiritualmente fuerte y estable? Yo lo quiero ser. Yo deseo serlo. Seguramente es lo que hay en tu corazón también. Entonces debemos aprender estos principios que se encuentran aquí en los versículos del 2 al 9. Para cada dificultad, para cada situación, aquí está un principio bíblico. Es como una especie de cápsula que está aquí en estos 9 versículos. Todo el asunto de la estabilidad espiritual. Y todo se remonta a cómo es
el concepto que yo tengo de Dios, cómo pienso de Dios. Todo tiene que ver ahí en la base de qué es lo que yo pienso acerca de Dios. Así que durante las siguientes semanas vamos a aprender de esta estabilidad espiritual y vamos a trabajar con los principios que Pablo nos va a mostrar aquí, nos va a dar aquí, para que podamos espiritualmente ser estables. Creo que nuestra iglesia, Comunidad de Berea, está comenzando a crecer y de alguna manera comenzando a estar firme. Y damos gracias a Dios por ello, pero no somos todo lo que debemos ser. Así que no nos creamos, no nos hagamos ilusiones, ¿ves? No nos hagamos ilusiones. Ninguno de nosotros es ya lo que debería ser, ¿ves? Y este es el objetivo de nuestro ministerio, ¿ves? Este es el objetivo que tenemos aquí en la Iglesia Comunidad de Berea. Mira un ejemplo para terminar, aquí en Hechos capítulo 11 y el verso 22. Hechos 11 y 22. Mira todo lo que hace un líder en una iglesia, un pastor, siempre está haciendo esto, está preocupado por la estabilidad espiritual de la iglesia, y es lo que todo pastor debe hacer. Hechos 11, 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí ves lo que hizo Bernabé? ¿Sí ves lo que él hace? Es lo que debe hacer cada pastor, debe animar al pueblo, ¿no? Con un corazón decidido ¿a qué? A permanecer fieles al Señor. Eso se llama estabilidad espiritual. Y eso es lo que vemos que hizo Bernabé aquí, a que con propósito de corazón, dice, permaneciesen fieles al Señor. Párense firmes, hermanos, es lo que estaba diciéndoles Bernabé. Pero no solo Bernabé dice esto, lo dice también Pedro, segunda carta de Pedro 3:17. Segunda carta de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. Manténganse firmes, no caigan, dice, de la firmeza. ¿Ves lo que dice el apóstol Pedro? Y así vemos en el Nuevo Testamento muchos textos, pero vamos al último texto, 1 Corintios 15:58. Tal vez es muy familiar para nosotros porque lo hemos leído en muchas ocasiones, hemos escuchado predicaciones incluso de este texto, 1 Corintios 15:58. Mira, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y ves lo que dice Pablo otra vez? Estad firmes. ¿Cuál es la siguiente palabra? Firmes y constantes. ¿Sabe lo que significa constantes? Dice inamovibles. Inamovibles, ¿ves? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fue la preocupación de Pedro, fue la preocupación de Pablo, la preocupación de Santiago, la preocupación del Señor Jesucristo, la preocupación del apóstol Juan, la preocupación del Espíritu Santo y la misma preocupación de Dios, porque de Él viene esta exhortación, este mandato a que estemos nosotros firmes. Párate firme, estabilidad espiritual. La pregunta todavía tiene que ser contestada. ¿Cómo obtengo estabilidad espiritual? Esperamos que la próxima semana usted esté aquí para poder aprender juntos estos principios. Amén.